Otro mundo es posible si... Escrito de Susan George. Primera parte. Otro mundo es posible si lo hacemos posible. Otro mundo es posible si identificamos a los actores. Vamos a dedicarnos ahora a los principales actores de la globalización, tanto en el sector público como en el privado. Ya hemos conocido de pasada a algunos de ellos y pronto nos los encontraremos de nuevo en su papel de adversario. Actores públicos 1. Los terribles gemelos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI. En comparación con su tamaño, complejidad e influencia, el banco y el fondo van a tener un espacio lamentablemente pequeño aquí. Por ejemplo, en 1994 a 1995 fui coautora de todo un libro sobre el Banco Mundial, y el fondo no es solo el amo de la deuda del universo, sino que tiene otras muchas cuerdas en el lazo. Los terribles gemelos nacieron en 1944, en la conferencia de Bretton Woods, New Hampshire, celebrada casi en la posguerra. Los planes para crearlos fueron concebidos por el economista británico John Maynard Keynes y su colega estadounidense Harry Dexter White. Por eso se llama a veces el banco y el fondo las instituciones de Bretton Woods, o los gemelos de Keynes. Por aquel entonces no parecían nada terribles. En realidad, ambas eran para la época instituciones progresistas. El banco, cuyo nombre oficial es Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, fue fundado para poner en pie lo antes posible una Europa destrozada por la guerra. Hizo préstamos para la reconstrucción de la infraestructura europea asolada por la guerra, pero Keynes pensaba en el mundo poscolonial, además de posguerra, y de ahí viene el desarrollo de su nombre. El fondo se creó para hacer préstamos a países con problemas temporales en sus balanzas de pago, es decir, cuando se les acababa el dinero de caja y corrían el riesgo de quedarse fuera del sistema de comercio mundial. Ninguna de las dos instituciones estaba pensada para actuar como árbitro de políticas internas, nacionales, ni para condicionar sus préstamos a que se siguieran ciertas recetas políticas. Todo el dinero procedía de contribuciones aportadas casi en su integridad por los países ricos. El número de votos, basado en el sistema de $1 un voto, reflejaba este desequilibrio. Por ejemplo, los Estados Unidos tenían acciones suficientes para bloquear cualquier decisión importante del fondo que exigiera una mayoría del 85%. Tanto el FMI como el banco cumplieron escrupulosamente sus mandatos como funcionarios civiles internacionales. Durante 20 o 30 años fueron instituciones muy poco interesantes, por no decir aburridas. El banco terminó de desempeñar su papel en Europa y siguió haciendo préstamos a países emergentes del tercer mundo, también en su mayor parte para infraestructuras como carreteras, puertos o electricidad. El fondo, tal como estaba previsto, prestó dinero para superar problemas en la balanza de pagos, dinero que se le devolvía en cuanto sus gobiernos clientes recuperaban la solvencia. Entonces se produjeron 3 acontecimientos que cambiaron el panorama. El primero fue la toma de la presidencia del banco en 1968 por Robert McNamara. McNamara había sido presidente de la Ford Motor Company y secretario de Defensa de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Acometió de inmediato una revisión a fondo de su nueva empresa. Para disponer de más fondos para préstamos, lanzó bonos del Banco Mundial en los mercados de capital internacionales. Dado que el banco, al igual que el fondo, era por ley el primero de la fila a la hora de recibir pagos de los gobiernos, estos bonos se consideraron excelentes inversiones AAA. Viudas y huérfanos. Las ventas de bonos llevaron enormes cantidades de dinero fresco a las arcas del banco. La ambición de McNamara, como pronto aprendieron los empleados, era sacar el dinero. En adelante se recompensaría a los empleados no por la calidad de los proyectos que financiaban sus préstamos, sino por la cantidad de fondos que podían endosar a gobiernos del tercer mundo.
Estos gobiernos estaban encantados de aceptarlos y compraron alegremente un montón de elefantes blancos o fábricas llave en mano que pronto se rompieron o quedaron obsoletos. El segundo suceso fue la crisis del petróleo de 1973, cuando los países de la OPEP lograron cuadruplicar el precio del petróleo. Los no productores estaban atrapados. En lugar de buscar soluciones de energía alternativa, no tan obvias en aquella época, importaron petróleo al nuevo precio de la OPEP y se endeudaron para ello. A su vez, los miembros de la OPEP, como los buenos capitalistas de todas partes, pusieron sus enormes ganancias en bancos occidentales que tuvieron que pagarles intereses. Para eso son los depósitos bancarios. Así, los bancos privados necesitaban obtener, a su vez, nuevos negocios y empezaron a vender préstamos al sur, los únicos mercados que no estaban saturados, reciclando así los depósitos de la OPEP. Los gobiernos tomaron préstamos de fuentes públicas y privadas, no solo para comprar petróleo o elefantes blancos, sino también armas, que nunca fue una inversión productiva, sino puro consumo, y costosos productos importados para las clases alta y media. Puede que los países del tercer mundo hayan sido imprudentes, corruptos, hayan estado mal gobernados y todo lo demás, pero no tuvieron parte ni control en el tercer acontecimiento que se produjo en 1981. Recuerden que uno de los primeros principios del Consenso de Washington es mantener la inflación bajo estricto control. La gente de Donald Reagan llegó al poder con la intención de hacer cumplir esa norma. El Departamento de Hacienda fijó de pronto tipos de interés elevadísimos sin pensar dos veces en los efectos que eso podría tener en el sur. Los prestatarios del sur venían pagando en realidad intereses negativos, lo que significa que se les estaba pagando por recibir préstamos, porque los tipos de inflación eran más altos que los tipos de interés. Por tanto, devolvían los préstamos en moneda devaluada. En 1981, debido a que sus contratos especificaban tipos de interés variables y no fijos, se encontraron de pronto con que debían pagar tipos reales de entre el 8 y el 10%. La primera crisis de la deuda no tardó mucho en estallar, y México fue la desgraciada víctima. Muchas otras le siguieron. Simplemente no les quedaba nada en la caja. El FMI, al que enseguida se unió el banco, diseñó programas que supuestamente permitirían a estos países subirse sus calcetines económicos y ahorrar lo suficiente para empezar a devolver sus deudas. Estos programas incluían todas las características del Consenso de Washington y se llamaron Programas de Ajuste Estructural, o PAE. Pienso a menudo cómo habría podido cambiar radicalmente la historia del siglo XX si los países mayoritariamente musulmanes de la OPEP se hubieran tomado en serio su religión y se hubieran negado a poner su dinero en bancos occidentales. Podrían haber prestado directamente a los gobiernos del tercer mundo sin intereses. El Islam considera impío ganar dinero haciendo préstamos, pero no lo hicieron y, de forma indirecta, entregaron el mando a los terribles gemelos, junto con Occidente y especialmente los Estados Unidos. Gracias a las crisis de la deuda, los gemelos, en estrecha alianza con el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos, han podido unirse para imponer normas neoliberales a países menos desarrollados y sumamente endeudados, orientar sus economías hacia la producción para la exportación, negarles toda posibilidad de proteger sus industrias incipientes, privatizar los servicios públicos que tenían, por precarios que fueran, y dictar sus decisiones presupuestarias en todos los sentidos. Las misiones del banco y del fondo pueden formular recomendaciones increíblemente detalladas. Un gran país endeudado como Brasil tendrá más libertad de acción política. Un país africano pequeño y débil, poquísima. Un participante africano en este tipo de negociaciones cuenta que, durante una revisión del presupuesto de sanidad, el ministro anunció su intención de contratar a 14 nuevas enfermeras en la sanidad pública. El representante del Banco Mundial replicó: «Le dijimos que solo podía contratar a 9». Como ya se ha subrayado antes, el Consenso de Washington no ha funcionado. Perjudica a los pobres que no obtienen ningún beneficio de los préstamos masivos, pero que ahora deben sacrificarse para devolverlos.
debilita funciones vitales del Estado, como la educación y la atención sanitaria, y mantiene una estructura de mando mucho más eficiente que el colonialismo. La deuda del sur, una llaga purulenta en los últimos 20 años, tiene relativamente poco que ver con el dinero y las finanzas, todo que ver con el control económico y político. Piensen simplemente en las ventajas añadidas. No hay ejército, no hay una costosa administración colonial, precios de saldo para las materias primas, porque todo el mundo intenta exportar la misma gama limitada de productos, incluso te pagan algo. Es un sistema de ensueño, y las potencias occidentales no lo abandonarán a menos que sus ciudadanos indignados, o una mayor unidad entre los propios países deudores, les obligue a hacerlo. Actores públicos. 2. La Organización Mundial del Comercio, OMC. La OMC es la última incorporación al grupo de organismos internacionales creadores de normas. Su certificado de nacimiento oficial dice 1 de enero de 1995, pero su gestión fue muy larga. En Bretton Woods, Keynes esperaba crear una trinidad, añadiendo una organización internacional de comercio al banco y al fondo. Aunque se negoció en La Habana tras la muerte de Keynes, la OIC nunca despegó. Demasiado progresista para los estadounidenses, que se negaron a ratificar la Carta de La Habana. Incluía estipulaciones para usar el comercio con el fin de alcanzar el pleno empleo e incluso para acuerdos que garantizasen precios más justos y estables para productos primarios del tercer mundo. La OIC fue debidamente desguazada, salvo un capítulo relativo a los bienes industriales. En 1947, este capítulo se convirtió en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. En sucesivas rondas de negociación, los países miembros del GATT redujeron gradualmente los aranceles, que pasaron de una media entre un 40 y un 50% al 4 o 5%, aunque tardaron 40 años. En 1986 comenzaron otra ronda en Montevideo, Uruguay, pero esta vez fue diferente. 8 años después, la ronda de Uruguay culminó con el Acuerdo de Marrakech, 1994, un documento que tiene aproximadamente el grosor de la Guía de Teléfonos de Madrid, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. La OMC no es el mismo tipo de organización que el Banco y el Fondo, sino un secretariado que vigila el cumplimiento de las casi 2 decenas de acuerdos diferentes firmados en Marrakech. Estos acuerdos abarcan no solo los bienes industriales, sino también la agricultura, los servicios, la propiedad intelectual, incluidas las patentes sobre formas de vida, las normas técnicas y la existencia de un órgano de solución de diferencias cuyas decisiones son vinculantes. La OMC también es diferente en el sentido de que las empresas transnacionales la querían, presionaron a favor y se implicaron a fondo en la redacción de sus normas, como declaró el exdirector del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, AGCS. Sin las enormes presiones ejercidas por el sector financiero estadounidense, especialmente por empresas como American Express, Citicorp, no habría existido el AGCS y por tanto quizá no hubiera habido Ronda de Uruguay ni OMC. Estados Unidos luchó para incluir los servicios en la agenda. Las empresas farmacéuticas, de biotecnología, software y de entretenimiento estuvieron especialmente atentas al acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, cuyas normas se hicieron a medida para ellas. Por ejemplo, ampliaron la protección mundial de los patentes a 20 años. Esta norma contribuye a impedir que los países advenedizos metan la mano en la nueva tecnología y a mantenerlos en su sitio. No cabe decir honradamente que la OMC se negoció en secreto, pero la verdad
Los ciudadanos y los representantes elegidos por estos no tuvieron ni la más mínima idea de lo que estaba sucediendo. Durante los largos años de negociaciones, yo estaba preocupada, como la mayoría de la gente a la que conocía en aquella época, por la deuda y el ajuste estructural en el sur y el ascenso del neoliberalismo en Occidente. Hacia el final de la ronda de Uruguay, acudí a una manifestación con la gente de Greenpeace para protestar contra los acuerdos sobre propiedad intelectual y comercio y las patentes sobre la vida, pero no tenía ni idea de todo el horror del paquete completo de la OMC. Salvo las empresas transnacionales y los propios tecnócratas, pocas personas estaban al tanto de estas conversaciones, aparentemente aburridas y técnicas. Qué equivocados estábamos. Y qué acertadas, una vez más, las transnacionales. Sabían lo que querían y lo consiguieron. Algunos dirán que esto es normal, pues al menos un tercio del comercio mundial no es en absoluto comercio en el sentido habitual del término, sino intercambios dentro de una misma empresa. IBM comercia con IBM, Ford con Ford, y así sucesivamente. Otro tercio del comercio mundial se desarrolla entre afiliadas de empresas transnacionales diferentes. En la OMC, las leyes del mercado tienen preferencia sobre cualquier otra ley internacional, por ejemplo, convenios de derechos humanos o sobre medio ambiente, y a diferencia del GATT, la OMS está facultada en muchos casos para reemplazar también las leyes nacionales. A mediados del 2003, la OMC tenía 145 miembros, incluida China, aunque no a Rusia. Oficialmente, la norma es un país, un voto. En la práctica, nunca se celebraron votaciones y las decisiones se adoptan por consenso. Esto suele significar que los cuatrillizos, Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea, coinciden por lo que los demás deben alinearse detrás. La Comisión Europea representa a la totalidad de los 15 países de la UE. Muchos países pobres ni siquiera tienen un embajador permanente ante la OMC en Ginebra, y ninguno de ellos tiene el personal necesario para seguir unas negociaciones simultáneas y complejas y las reuniones de los comités. Como dijo un funcionario del tercer mundo, la OMC es como un cine multisalas. Tienes que elegir película que quieres ver porque no puedes verlas todas. Lo primero y lo peor. El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, AGCS. Aunque muchos acuerdos de la OMC suscitan enorme preocupación, propongo el AGCS para el primer premio, seguido muy de cerca por el Acuerdo sobre Agricultura y el ADPIC. Al igual que los demás textos de la OMC, el AGCS no es especialmente una lectura ligera de verano, pero una vez que uno se abre paso entre la verborrea, descubrirá que es una bomba de tiempo en marcha y una amenaza monstruosa para los ciudadanos en general y para los servicios públicos en particular. El comercio de servicios mundial representa cerca de una quinta parte de todo el comercio o casi $1,5 billones que en su mayor parte ganan las empresas transnacionales de servicios estadounidenses y europeas. Pero, ¿qué es exactamente un servicio? El AGCS los ha dividido en 12 sectores principales y por el momento en 165 subsectores. Servicios prestados a las empresas, servicios de comunicaciones, servicios de construcción e ingeniería, servicios de distribución, servicios de enseñanza, servicios relacionados con el medio ambiente, servicios financieros, servicios de salud, servicios de turismo y de viajes, servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, servicios de transporte y, en el caso de que hayan olvidado algo, otros servicios. La energía, que antes era una mercancía, ahora está en otros servicios. El AGCS no es un tratado terminado, sino un acuerdo marco que prevé una serie de negociaciones con miras a lograr un nivel de liberalización progresivamente más elevado.
y como medio de facilitar un acceso efectivo a los mercados. Artículo 19. Nadie sabe ni nadie puede saber dónde se detendría el proceso. La serie de negociaciones puede continuar indefinidamente. El AGCS, a diferencia del GATT, también establece unas normas para que las empresas de servicios puedan invertir en otros países miembros del AGCS y trasladar personal ahí temporalmente. El AGCS define los servicios públicos o servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales, de forma tan estricta que solo incluye el Banco Central, el Ejército, la Policía y el sistema de justicia. Todos los demás servicios, si se suministran en condiciones comerciales o en competencia con uno o varios proveedores de servicios, están cubiertos por las normas del AGCS, como el servicio de correos y los ferrocarriles, las escuelas y los hospitales. Los defensores del AGCS nos dicen que no nos preocupemos porque ningún país está obligado a incluir un sector en la lista de sectores y subsectores que está dispuesto a abrir a la competencia comercial extranjera. Esto quizás sea cierto en teoría, pero los países sufren una intensa presión, como demuestran las negociaciones del AGCS, conocidas como Ronda de Doha para el Desarrollo, y se les alentará enérgicamente a que incluyan en la próxima ronda todo lo que no han incluido en esta ocasión. El mejor consejo en este sentido lo dio Nancy Reagan. Digan sencillamente no. Las normas de la OMC obligan a los países a tratar a todos los demás miembros de la OMC exactamente de la misma forma, la norma de la nación más favorecida. Por ejemplo, el órgano de solución de diferencias de la OMC, en el famoso caso de los plátanos, resolvió en contra de la Unión Europea, que daba trato preferente a sus antiguas colonias, los países ACP, es decir, del Caribe, África y el Pacífico, frente a los Estados Unidos. ¿Que los Estados Unidos no es un destacado productor de plátanos? Cierto, pero Chiquita Brands, ex Unit Fruit, sí lo es, y el caso fue planteado por los Estados Unidos con la participación de Ecuador en nombre de Chiquita. Sin duda no es más que una coincidencia que el presidente del Consejo de Administración de Chiquita sea un importante donante tanto de los republicanos como de los demócratas. Por tanto, la OMC puede intervenir en los asuntos internos de un gobierno por medio de la resolución de conflictos. En el caso de los plátanos, anuló un aspecto importante de la política exterior y de desarrollo, y puede hacer lo mismo con medidas gubernamentales que considere obstáculos innecesarios al comercio de servicios, o con las medidas que sean más gravosas de lo necesario. En caso de quejas, será el Tribunal de la OMC, el órgano de solución de diferencias, y no el país afectado, el que decidirá que es un obstáculo innecesario, o más gravoso de lo necesario, y además, por primera vez en el ámbito judicial, el AGCS ordena a los países miembros que creen tribunales especiales para juzgar casos a petición de un proveedor de servicios afectado y aplicar remedios apropiados para las empresas descontentas con decisiones administrativas que afecten al comercio de servicios. Supongamos que, con arreglo al AGCS, el gobierno de un país miembro ha incluido en la lista o abierto un sector, y unos años después de las siguientes elecciones el nuevo gobierno considera que fue una decisión desastrosa. ¿Puede retirar la firma del país? Teóricamente sí, transcurridos 3 años, pero para hacerlo tendrá que ofrecer como compensación la apertura de otro sector que los demás miembros consideren de igual valor. Esto destapa una serie de problemas legales de tal calibre que la apertura de cualquier sector equivale a una condena a perpetuidad. En 1998, el entonces director de la OMS, Renato Ruggiero, resumió así la situación. El AGCS ofrece garantías sobre un ámbito de regulación y jurídico mucho más amplio que el GATT, y extiende el alcance del acuerdo a áreas que nunca se habían reconocido como política comercial,
sospecho que ni los gobiernos ni las industrias han apreciado aún todo el valor de los compromisos existentes. Puede que Ruggiero tuviera razón en cuanto a los gobiernos, pero se equivocaba con las industrias, que tienen una sorprendente capacidad para apreciar todo el valor de los compromisos existentes para sus actividades y sus beneficios. Cada vez que un funcionario como el comisario de comercio de la UE, Pascal Lamy, le dice a la gente que no se preocupe por los servicios públicos, solo puede decir lo que él espera que ocurra. No puede decir más que eso porque aún no hay jurisprudencia de la OMC sobre el AGCS. Ni el comisario ni nadie más sabe cómo y qué podría dictaminar un futuro órgano de resolución de conflictos de la OMC. Peligros que acechan. Hay muchos otros peligros que acechan en la bonita letra de los dos textos de la OMC que no podemos abordar aquí. Por ejemplo, las normas también prohíben a los miembros juzgar los productos basándose en procesos y métodos de producción. Si un balón de fútbol es producido por niños en condiciones medioambientales deplorables, es igual que si es producido por mano de obra sindicada. La carne de vacuno con hormonas y la que no tiene hormonas son también iguales. El acuerdo sobre agricultura llevará a la ruina a un número aún mayor de pequeños agricultores. Los ADPIC reducirán la velocidad de la transferencia de tecnología al sur al tiempo que mejorarán el control de las empresas transnacionales del norte por medio de los patentes y la inversión. Esta organización también intenta añadir nuevas áreas de competencia a la plétora de actividades que ya abarca. Entre ellas está un nuevo acuerdo sobre inversión, uno sobre compras gubernamentales, otro sobre facilitación del comercio, en su mayor parte para librarse de los trámites aduaneros, y por último uno sobre política sobre competencia. Muchos países del sur creen que la OMC ya les ha dado bastantes problemas y luchan con denuedo contra estas nuevas cuestiones. Pero las empresas transnacionales y la Unión Europea en particular presionan con fuerza. En el año 2003 asistí a una reunión para ciudadanos interesados organizada por el Ministerio de Comercio francés. El representante de la Federación de Empleadores, MEDEF, dijo al ministro: creemos que tienen demasiadas prioridades. La agricultura, por ejemplo, contribuye relativamente poco a nuestro PIB. Lo que queremos de la próxima reunión ministerial en Cancún, México, en septiembre de 2003, es un avance en el AGCS y nuevo acuerdo de inversión. Esa declaración debería ser suficiente para dar a los progresistas una pista sobre lo que tienen que hacer. Gran parte del tira y afloja ocurre en secreto, o casi, pues las actas de las reuniones no suelen estar disponibles hasta meses después de celebradas. Los países más pequeños suelen ser excluidos de las decisiones importantes de la Sala Verde, por el empapelado de la oficina de la Dirección General, en un proceso reservado para los pocos países felices y poderosos. En Europa es el misterioso Comité 133, que recibe su nombre del artículo del Tratado de Niza relativo al comercio, integrado por funcionarios nacionales, el que toma las decisiones sobre servicios y no publica las actas de sus reuniones. En el movimiento hemos tenido una suerte razonable con las filtraciones y trabajando con europarlamentarios progresistas, logramos finalmente sacar los colores a la Comisión Europea y que hiciera públicas sus peticiones, de sectores que desea que abran otros países y sus ofertas, sectores que están dispuestas a abrir en relación con el AGCS a lo que se había negado. Algo es algo, naturalmente, y hasta la victoria más pequeña es bienvenida, pero tratándose de una organización que es, en esencia, antidemocrática y está empeñada en impulsar la agenda neoliberal, no es suficiente. Hay que superar a la OMC de forma exhaustiva, total y completa. Actores públicos. 3. Varios. Antes de concluir con la lista de los principales actores públicos, resulta útil hacer una rápida mención de la OCDE y el G8. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.
La OCDE es un club de países ricos. Si no perteneces a él y te piden que te incorpores, como han hecho con México, Corea o Hungría, significa que has llegado o que eres políticamente útil. Creada originalmente para administrar el Plan Marshall en Europa, más tarde se convirtió en una tertulia generadora de estadísticas y estudios. También fue el marco para negociar el Acuerdo Multilateral de Inversión, AMI, que de no haber sido torpedeado por un movimiento ciudadano en pañales en 1998, habría concedido enormes competencias a las empresas transnacionales y sometido a los estados a sus exigencias. La OCDE también contribuyó a formular políticas. Por ejemplo, lleva años presionando a favor de la flexibilidad laboral. Elaboró un código de conducta para empresas transnacionales, no vinculante, y publica una útil lista de microestados conocidos por ser paraísos fiscales y blanquear dinero que ha obligado a algunos de ellos a limpiar parcialmente su expediente. Vale la pena buscar en el sitio web de la OCDE ciertos tipos de información, aunque hay que tener en cuenta que si a los países miembros no les gusta el contenido, pueden intervenir y censurar los estudios que elaboran los funcionarios de la organización, generalmente de gran calidad. El G8. El G8, o grupo de los países más ricos y poderosos del mundo, fue primero el G5, después el G7, y ahora que se ha incorporado Rusia, el G8. Los demás son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos. Valery Ginzburg d'Einstein lo inició en 1975 como algo muy sencillo que se anunció como charla informal en el Château de Rambouillet para hablar de preocupaciones colectivas y de acuerdos de gestión interna que afectaban a Occidente, como los problemas de divisas o los trastornos causados por la subida del precio del petróleo de la OPEP. Tras su inauguración por Francia, otros países siguieron el ejemplo y acogieron la reunión por orden alfabético. Poco a poco, la agenda y la propia reunión alcanzaron proporciones monstruosas, pues los 5, los 7, los 8 no solo se reunieron para tratar los asuntos del planeta entero, sino que todo el acontecimiento comenzó a parecer un potlatch. Los potlatch son unos rituales de los pueblos indios americanos del noroeste, en los que demuestran su riqueza mostrando desdén por las posesiones materiales. A intervalos regulares, cada clan intenta superar a los demás, especialmente a los que se juzga que han ganado con anterioridad, en la destrucción ostentosa de riquezas. Los antropólogos han descrito con detalle estos rituales. El primero que lo hizo fue Franz Boas, en 1897. La rivalidad entre jefes y clanes tiene su máxima expresión en la destrucción de propiedades. Un jefe quemará mantas, una canoa o romperá un cobre. Chapas de cobre con forma de hacen las funciones de dinero, mostrando así su desprecio por la cantidad de dinero destruida y que su mente es más fuerte y su poder mayor que el de su rival. Si éste no puede destruir una cantidad igual de propiedades en un lapso de tiempo prudencial, su nombre queda roto. Que yo sepa, ningún antropólogo ha decidido estudiar los extraños ritos del G8, aunque sería un fértil terreno de investigación, como los Quatitl, los Tlikimt y los Aida. Cada país intenta cada año superar el nivel de esplendor, complejidad organizativa y gastos del año anterior. Todo esto sirve de rampa de lanzamiento para un lastimoso comunicado, elaborado casi en su integridad previamente por los shepherds de cada gobierno, funcionarios de alto rango y diplomáticos que dedican todo el año a prepararse para estas reuniones de 1 o 2 días. Las generalidades expresadas de forma pomposa y las recomendaciones presentadas con toda seriedad son un refrito previsible de doctrina neoliberal y promesas de mirar con buenos ojos la suerte del pobres, deuda, sida y similares, a las que casi nunca sigue medida alguna.
La preparación de las reuniones del G8 se ha convertido en una proeza relativamente difícil desde que el movimiento por la justicia global aprovechó sus sedes como lugares para protestar contra las pretensiones de estos poderosos líderes a los que nadie ha elegido para que administren los asuntos del mundo en general. Al año siguiente de que la policía arrasara la reunión del G8 de Génova, en el año 2001, los canadienses organizaron la suya en un pueblo inaccesible de las montañas rocosas, y los franceses eligieron la ciudad balneario fácilmente defendible de Evian, rodeada de montañas por un lado y de un lago por el otro. Los manifestantes han comprendido de forma instintiva que esta organización informal es un fenómeno antropológico. El mensaje del G8 es exhibición, dominación y sumisión. El mensaje del movimiento es: el G8 es ilegítimo y no sirve para nada. Queremos un G-mundo y tenemos la intención de formar parte de él. Actores privados. 1. El impacto de las transnacionales. El capitalismo global, en su última encarnación, no es nada generoso con los pobres, ni trata a las personas o al planeta con justicia más que de palabra, pero decirlo sin más es subestimar gravemente el problema. En realidad, la globalización neoliberal y el bienestar humano son, en el fondo, enemigos. Igual que en el caso del medio ambiente, son incompatibles por razones teóricas y prácticas. En un entorno nacional puede funcionar lo que los economistas denominan Fordismo. Henry Ford fue, sin duda, un voraz capitán de la industria, pero al menos comprendió el secreto del éxito del sistema. Tras décadas de capitalismo industrial, estilo siglo XIX, cuyo objetivo era aumentar los beneficios exprimiendo a los trabajadores, Ford decretó: «Pago a mis trabajadores para que puedan comprar mis coches». Los trabajadores de Ford ganaban buenos salarios para la época, con independencia de las humillaciones que tuvieran que sufrir para recibirlos. De hecho, Ford enviaba trabajadores sociales en visitas sorpresa a las casas de sus empleados para asegurarse de que vivían una vida limpia. Pero la lógica fordista fracasa a nivel global. Las empresas transnacionales suelen pagar a sus empleados mejor que la mayoría de las empresas locales, pero también emplean el menor número posible de personas directamente. Reducen constantemente su mano de obra por mucho que hayan aumentado sus ventas y sus beneficios. La autoridad internacional sobre este tema es el ya citado Informe sobre las inversiones en el mundo de las Naciones Unidas, que refleja cada año los cambios en las prácticas de las empresas transnacionales y ofrece el panorama más preciso de las fusiones y adquisiciones transfronterizas que impulsan el proceso de globalización empresarial. He comparado las cifras de ventas y empleo de las 100 mayores empresas en 1993 y 1997, y he descubierto que, durante ese periodo, pese a que sus ventas aumentaron en más del 19%, emplearon a un número de personas ligeramente inferior, menos el 0,7%. Dado que las empresas que figuran las listas de las 100 mayores no eran necesariamente las mismas ambos años, también estudié las que estaban en ambas listas, por sector de actividad. Eso fue aún más revelador. Todos los sectores menos uno aumentaron sus ventas, a menudo de forma espectacular, al tiempo que dependían a montones de trabajadores, especialmente en los sectores petrolero, químico y farmacéutico. La única razón por la que el sector de alimentación y bebidas tuvo un pequeño aumento en el porcentaje de empleo fue que McDonald's y Pepsi contrataron personal para restaurantes de comida rápida. Utilizando cifras de diferentes informes sobre las inversiones en el mundo, se ve que en 1993 las 100 mayores empresas del mundo, cuyas identidades han cambiado en cierta medida con el tiempo, vendieron mercancías por valor de 3.335 billones de dólares y empleaban a 11.869.000 personas. 7 años después, en el 2000, después de cientos de fusiones y adquisiciones, sus ventas fueron de 4.797 billones de dólares y sus empleados 14.357.000. Por tanto, aparentemente aumentaron sus ventas en un 44%
y el número de empleados en un 20%. En realidad, puede que no haya aumentado el empleo en absoluto. Es imposible saber a cuántos trabajadores conservaron después de absorber a otras empresas o de fusionarse con otras, que ya tenían sus propios trabajadores. Además, desde el año 2000 ha habido en el mundo enormes fracasos empresariales, crisis financieras y despidos masivos que aún no se han reflejado en las cifras oficiales. Siempre me llama la atención que a la gente le sorprendan estos despidos. Un número increíble de personas, por otra parte inteligentes, parece creer que el propósito de una economía capitalista es proporcionar empleos. El propósito de una economía capitalista es hacer beneficios y aumentar el valor de accionista. Punto. Si satisface necesidades humanas, incluida la necesidad de trabajar, no es más que una consecuencia. Del mismo modo que los árboles mudan de hojas, las empresas mudan de trabajadores. Incluso cuando obtienen saneados beneficios, las empresas podrían recurrir a despidos masivos porque, en lo que se refiere al mercado, las personas no son seres humanos, con nombres y familias, sino mano de obra o recursos humanos, contabilizados en los libros como costes, no como activo. Pese a las enormes inversiones en tecnología, los gastos de mano de obra siguen siendo los más elevados y, por tanto, es lógico que sea el primer objetivo para los recortes. He aquí un ejemplo con productos conocidos y cotidianos. Nike abandonó los Estados Unidos en los años 80 y se fue a Corea. Cuando los trabajadores coreanos se declararon en huelga para obtener mejores salarios, Nike se trasladó a Indonesia donde, en aquel momento, los salarios apenas cubrían la supervivencia física. Los trabajadores indonesios fueron a la huelga para conseguir una subida salarial y cuando los salarios aumentaron a $2,50 al día, Nike trasladó parte de su producción a Vietnam. Como muchas otras empresas transnacionales, subcontrata a talleres que a su vez también subcontratan, por lo que es difícil que alguien de fuera sepa dónde se lleva a cabo realmente la producción. El informe sobre las inversiones en el mundo 2002 dice que la existencia de un exceso de capacidad de producción del orden del 25% en Norteamérica y del 30% en Europa Occidental no ha impedido que las empresas transnacionales del automóvil sigan ampliando la capacidad de producción tanto en el país de origen como en el extranjero. En otras palabras, esta industria no puede vender nada que se aproxime al número de coches que puede producir y produce, pero sigue invirtiendo en instalaciones para producir aún más coches invendibles. El exceso de capacidad abunda también en muchas otras industrias. ¿Están locos? ¿No debería el mercado, cuya sabiduría nunca se cansan de ponderar nuestros amigos neoliberales, corregir esta situación idiota y derrochadora de exceso de capacidad productiva y exceso de oferta? Teóricamente sí, debería. Pero los fabricantes de coches y otros compiten ahora entre sí para reducir los costes de mano de obra, es decir, para deshacerse de personas. Así que invierten en equipos más caros y lujosos para estar a la altura del mejor, como Toyota, que en 1997 pudo construir un coche de lujo con solo 18 horas de trabajo. La última cifra que he leído de un fabricante es de algo más de 15 horas. La competencia por la cuota de mercado es feroz y en privado los mandamases de las primeras empresas reconocerán que, dentro de una década, probablemente solo quedarán 5 o 6 transnacionales del automóvil. En comparación con la mejor, la fábrica que necesita, por ejemplo, 20 horas para construir un coche similar se convierte en obsoleta, aun cuando ya haya sido terminado antes de ayer. El enorme exceso de capacidad se debe a que, en estas circunstancias, es lógico cerrar fábricas que son casi tan eficientes en lo que se refiere al coste y construir otra. Pero casi no es suficiente. Por eso cuando Renault compró Nissan, envió desde Francia a Japón a su matador de costes, y mató costes, básicamente deshaciéndose de trabajadores superfluos que el sistema social japonés siempre se había negado a considerar superfluos. La cultura local no debe imponerse en el camino de la globalización o de los beneficios.
Más desempleo y salarios más bajos también significa que habrá menos personas que puedan comprarse un coche. Esto es así incluso en el bastión del capitalismo, donde la familia estadounidense media necesitaba 18 semanas de salario para comprar el coche estadounidense medio, pero a finales de los años 90 tenía que dedicar los ingresos de 28 semanas para comprar un coche equivalente. Quizá debamos regocijarnos desde un punto de vista ecológico si hay menos coches en las carreteras, pero este es un pobre consuelo para miles de trabajadores que han perdido su empleo. Lo que busca una empresa es una alta productividad, la mayor producción posible por persona y por hora, y aquí las transnacionales son las campeonas. Tómense las ventas mundiales de las 100 mayores empresas del año 2000. Divídanse entre el número total de sus empleados y verán que, desde el presidente del consejo de administración hasta el conserje, cada empleado de esas 100 empresas es ahora responsable de ventas por valor de una media de $330,000 al año, frente a los $280,000 de 1993. Aunque estas cifras no están en dólares constantes, ha habido ganancias sustanciales en productividad. Es prácticamente imposible que una empresa nacional más pequeña iguale este tipo de eficiencia, sea cual fuere la industria. Por eso no sorprende leer en el Informe sobre las inversiones en el mundo 2002 que aumentan los requisitos de entrada de la producción competitiva. Esto significa que no es probable que la empresa más pequeña tenga suficiente capital de inversión o salve la distancia tecnológica que la separa de las grandes. Nunca se le permitirá entrar siquiera en el mismo campo que los jugadores de primera división, al menos no en las industrias maduras. Según cálculos recientes de la ONU, para el 2001, hay alrededor de 65.000 empresas transnacionales con 850.000 filiales en todo el mundo. Juntas tienen ventas por valor de 18,5 billones de dólares, aproximadamente la mitad del producto mundial. Solo las 100 mayores empresas son responsables de más de una cuarta parte de esas ventas, por valor de más de 4.625 billones de dólares. Esto es poder, y a una escala casi inimaginable. Salvo en los pequeños estados-nación como Singapur y Hong Kong, las empresas transnacionales proporcionan un porcentaje relativamente pequeño de empleos locales, y aunque se puede llegar al menos a una aproximación del número de empleos que crean las grandes empresas, 54 millones en sus filiales extranjeras, dice la ONU, que, extrañamente, no da cifras sobre empleos totales de las transnacionales, incluidos los países de origen. No existen cifras fiables relativas al número de empleos que destruyen. Que se calcule como se calcule, es considerable. Sí sabemos que estas empresas se están funcionando como locas y comprando empresas más pequeñas y débiles. También sabemos que las fusiones y adquisiciones desembocan casi invariablemente en la reducción de puestos de trabajo. Estas fusiones y adquisiciones constituyen ahora más del 80% de lo que se denomina de forma confusa inversión extranjera directa. No es en absoluto inversión en el sentido habitual, o al menos no es inversión nueva que genere puestos de trabajo. La fusiomanía de alto nivel alcanzó su apogeo en el año 2000. Contando solo las fusiones y adquisiciones transfronterizas, es decir, incluyendo las nacionales, por valor superior a $1.000 millones, en el 2000 se cerraron 175 acuerdos por valor de $886.000 millones, que en el año 2001 bajaron a solo 113 acuerdos por valor de $378.000 millones. Para la década comprendida entre 1992 y el 2001, el número de fusiones y adquisiciones transfronterizas llegó a 679 y la cantidad total invertida en ellas fue de $2,5 billones. Imaginen que estos acuerdos hubieran tributado un impuesto de solo el 1% para financiar el bienestar humano. Puede que las fusiones y adquisiciones no creen puestos de trabajo, pero sí cambian las perspectivas de los beneficios de las empresas que se fusionan porque aumentan la concentración, que es lo mismo que decir que reducen la competencia. A veces esta es la única razón por la que una empresa compra otra.
donde quiere que una crisis financiera amenaza con causar quiebras masivas de empresas, se ve a los buitres volando en círculos, listos para comprar empresas cortas de efectivo pero aún viables. Después de la crisis asiática de 1997 a 1998, el International Herald Tribune informó de que las empresas transnacionales estadounidenses y japonesas estaban quitándose de las manos empresas de toda la región. Los trabajadores que escapan del hacha y logran conservar sus empleos agradecen un trabajo a cualquier precio. Al contrario que los trabajadores, a las transnacionales les fue muy bien durante los años de las crisis financieras asiática, rusa y latinoamericana. En esos idílicos tiempos, los mercados de valores solo conocieron una dirección, hacia arriba. Los mismos tipos de personas hicieron los mismos tipos de predicciones comunes en 1929, cuando el profesor de economía de Yale, Irving Fisher, anunció que las acciones han alcanzado un estancamiento permanentemente alto. Lástima que las burbujas acaben estallando pese a la esperanza de la eterna primavera. Males como las revelaciones sobre sucias conductas empresariales, de las que la palabra Enron se ha convertido en símbolo, agravaron la situación del mercado. Muchas empresas más estuvieron implicadas en escándalos similares, especialmente en los Estados Unidos. Actores privados. 2. El poder de las finanzas. ¿Por qué se producen crisis financieras en primer lugar? Los pesos pesados del mundo financiero, fondos de pensiones, bancos comerciales, compañías de seguros y agencias de bolsa, controlaban en 1995 en nombre de sus clientes cerca de 28 billones de dólares en fondos. Por mor de la comparación, la totalidad del PIB anual de los Estados Unidos a principios del siglo XXI era de entre 10 y 11 billones de dólares. El de Europa, aproximadamente 9 billones y medio. Me gustaría dar datos más recientes sobre la cantidad de efectivo que controlan bancos, agencias de bolsa, compañías de seguros y fondos de pensiones. Las cifras anteriores proceden del Banco de Pagos Internacional, BPI, el Banco Central de los Bancos Centrales. Pero hace mucho que no he visto nada, pese a los temblores financieros que ha habido desde finales de los años 90 hasta la actualidad. Parece seguro adivinar que esta cifra astronómica ha aumentado. El BPI, al informar de las numerosas crisis financieras habidas entre 1997 y 1999, habla de la conducta gregaria de los operadores de mercado. Los jugadores realmente importantes en estos mercados son solo unos centenares, en el mejor de los casos, y es un entorno despiadado donde todos tienen los ojos puestos sobre los demás. Cuando un banco o empresa de inversión especialmente prestigiosa decide huir, por ejemplo, de Tailandia, todo el mundo corre a la salida. Aunque una fracción relativamente pequeña del total de su dinero está invertida en lo que se conoce como mercados emergentes del sur, ayuda a saber que solo el 1% de los fondos que gestionan estos megaoperadores equivalen a la cuarta parte de la capitalización de todas las empresas que cotizan en todos los mercados de valores de Asia, sin contar Japón, o a 2/3 del valor de todo el capital de todas las empresas que cotizan en todos los mercados de valores de Latinoamérica. En otras palabras, cuando estos tipos se mueven hacen olas enormes, y es sorprendente, dadas las circunstancias, que no haya más crisis financieras. Hasta mediados de los años 90, parecía que el capital transnacional era incapaz de hacer nada malo, al menos si uno era un inversor con dinero. Una crisis financiera que era un desastre para el país afectado no era una crisis para los grandes jugadores que siempre se llevaban a tiempo sus canicas o eran rescatados por el FMI. A partir de 1995, el FMI concedió, con el dinero de los contribuyentes, préstamos provocados por las crisis por un valor total de 312.000 millones de dólares a México, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Rusia, Brasil, Turquía y Argentina. La mayor parte de este dinero salvó a los principales inversores, no a los gobiernos per se,
y aún menos a los ciudadanos corrientes que perdieron sus ahorros y sus empleos. El ex economista jefe del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, ha escrito un valioso libro sobre cómo el FMI, una institución pública, sacó de apuros en reiteradas ocasiones a inversores particulares del norte. El tipo de dinero que produce crisis financieras consecutivas se llama inversión en acciones de cartera, a diferencia de la inversión directa extranjera. Esto significa básicamente papel. A las personas que compran estos activos de papel no les importa si la empresa produce coches, ataúdes o queso, siempre que sus resultados financieros sean satisfactorios o, mejor aún, espectaculares. Cómo se alcanzan estos resultados no concierne al inversor. Estos activos son sumamente volátiles. Desde los años 90, las empresas vienen preocupándose más por las finanzas, el valor del accionista otra vez, que por cualquier otro aspecto de su actividad, incluida la producción. Otro aspecto de los complejos juegos del mercado financiero es el comercio de divisas. La conocida tasa Tobin era una propuesta de gravar estas transacciones. Dólares en yenes, en euros, en libras esterlinas, en francos suizos y otra vez y otra. En los años 70, cuando James Tobin inventó su tasa, los mercados de divisas manejaban transacciones por valor de alrededor de 80.000 millones de dólares al día. Si eso parece mucho, no es nada comparado con las cifras actuales, que son de alrededor de 1,5 billones de dólares al día. Los operadores de divisas ganan o pierden dinero calculando cuál va a ser la valoración relativa que darán los mercados a las divisas. Los mercados de divisas son herramientas útiles. Por ejemplo, usted tiene intención de comprar una máquina en el extranjero que le entregarán en 6 meses. Usted quiere saber hoy cuánto le costará. Así que compra una posición en la divisa en la que tendrá que pagar la factura. Esa cantidad se le entregará en la fecha acordada. Usted pagará a su proveedor y eso es todo. No tiene que preocuparse porque el euro suba o baje un 15% entre la fecha de hoy y la de entrega. Pero este tipo de transacciones en la economía real representan ahora solo una pequeñísima fracción del total de las operaciones con divisas, entre el 2 y el 4%, mientras que el resto es pura especulación. Como dijo Keynes, la espuma de las finanzas se ha hecho mucho más importante que el río de la auténtica actividad económica. La gente gana dinero con dinero, sin pasar por la producción y la distribución. Por eso el Movimiento por la Justicia Global propone una tasa de 2 niveles sobre las transacciones financieras, con un doble propósito, inventado por el profesor Bernd Spahn. Este impuesto desalentaría, en primer lugar, la especulación, y en segundo lugar, podría constituir una nueva fuente de fondos para ayudar a los ciudadanos, como dice Attac, y ayudarnos a alcanzar otro mundo. En circunstancias normales, solo se grabaría el primer nivel del impuesto, a un tipo muy bajo, digamos del 0,1%. En épocas de crisis en las que los valores de las divisas fluctúan de forma salvaje, se aplicarían a un tipo mucho más elevado para disuadir de la especulación. La Bolsa de Valores de Nueva York tiene un mecanismo similar. Si los precios de las acciones caen demasiado, el mercado deja de funcionar automáticamente. Desde el punto de vista técnico, la tasa Spahn es totalmente factible. Actores privados. 3. Presionar a favor de la globalización. Aunque suelen recibir la ayuda espontánea del FMI o de los gobiernos del G8, las transnacionales y los principales jugadores financieros están asimismo bien organizados para asegurarse de que sus voces se escuchan con claridad en los pasillos del poder político. En este sentido, están tradicionalmente por delante de los ciudadanos. Por ejemplo, hay un importante grupo de presión europeo llamado Mesa Redonda Europea de Industriales, ERT, que funciona desde 1982 con una pequeña secretaría en Bruselas. No es el personal permanente de coordinación el que da a la ERT su peso, sino sus miembros,
Alrededor de 4 docenas de presidentes de transnacionales europeas, incluidos los de British Petroleum, Shell, Daimler, Renault, Fiat, Siemens. La ERT eligió Bruselas para tener línea directa con la Comisión Europea. De hecho, la ERT ha influido con frecuencia en las decisiones de la Comisión. Los investigadores del Observatorio Europeo de Empresas, SEO, explican con detalle cómo la ERT pudo dar forma a la red de carreteras transeuropea, al Tratado de Maastricht, a la moneda única y a diversos libros blancos elaborados cuando la Comisión era presidida por Jacques Delors. Como dijo el barón Daniel Janssen, miembro de la ERT y director del gigante belga de la industria química Solvay, en una reunión de la Comisión Trilateral celebrada en Tokio. La Comisión desempeña el papel principal en muchas áreas de importancia económica y está muy abierta a la comunidad empresarial, por lo que cuando los empresarios como yo afrontamos una cuestión que necesita una aportación política, tenemos acceso a comisarios excelentes como Monti para la competencia, Lamy para el comercio mundial y Liikanen para el comercio y las industrias electrónicos. Los grupos de presión de las empresas de los Estados Unidos tienden a organizarse por sectores, federaciones de industrias farmacéuticas o químicas, de productores de trigo o de soja, etc., y todos ellos mantienen un cuadro de profesionales en Washington. Nadie piensa mucho en la puerta giratoria que permite que los altos funcionarios del gobierno se conviertan en miembros de un grupo de presión una vez salen del cargo o viceversa. Charlene Barshevsky, representante de Comercio de los Estados Unidos con Clinton, puesto con rango de ministro para el comercio exterior, fue miembro de un grupo de presión de las industrias maderera y papelera canadienses. Mike Cantor, que precedió a Barshevsky en el cargo, pasó a defender los intereses de la Asociación del Trigo de los Estados Unidos. Hay por lo menos 2 grupos de presión que así no necesitan agentes exteriores, pues están en el mismo corazón del Estado, el del petróleo y el del armamento. No es inusual que las asociaciones sectoriales aúnen sus fuerzas temporal o permanentemente para defender causas comunes. Así, la banca, los seguros médicos, etc., tienen sus armas de presión individuales, pero se unen en la coalición de industrias, servicios de Estados Unidos, USCSI, un importante actor en las negociaciones del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, AGCS, bajo los auspicios de la OMS. La USCSI trabaja desde 1982 para obtener unas normas comerciales favorables a los intereses de sus miembros. En concreto, quiere abrir todos los sectores de servicios, incluidos los servicios públicos, la salud y la educación, a la competencia. Esta coalición ve, con razón, algunos sectores en Europa, como el de la atención médica, como mercados en potencia sumamente prometedores, y presiona al representante de comercio estadounidense para que luche por la privatización y por la penetración de las transnacionales estadounidenses. Los grupos de presión de las empresas enemigas del medio ambiente son numerosos, especialmente en los Estados Unidos, donde los ecologistas han sustituido a los comunistas como los sacos de boxeo favoritos de la industria. Como dijo un empresario estadounidense, los ecologistas son como las sandías, verdes por fuera, rojas por dentro. Publicada por primera vez en 1993, la guía Greenpeace de Organizaciones contra el Medio Ambiente enumeraba 54 asociaciones profesionales y fundaciones, algunas de ellas con nombres muy ecológicos, que presionan frenéticamente en contra de cualquier cambio a favor del medio ambiente. En 1989 se fundó un grupo pantalla llamado Coalición por el Clima Global, con 46 empresas miembros, entre ellas las principales compañías petroleras. Esta coalición trabaja sin descanso para impedir que se adoptaran medidas para reducir las emisiones de CO2 en los Estados Unidos. Como dijo un congresista, la única meta del grupo era la producción sin trabas de petróleo, gas y carbón. En el año 2003 volví a visitar su sitio web. Anunciaba:
La coalición por el clima global ha sido desactivada. La voz de la industria sobre el cambio climático ha servido a sus fines, contribuyendo a un nuevo enfoque nacional hacia el calentamiento global. Sí que pueden cantar victoria. La administración Bush seguirá respaldando la producción sin trabas y oponiéndose a Protocolo de Kioto. Otra coalición de coaliciones es el enorme conjunto de grupos de presión de empresas agrícolas, químicas, farmacéuticas y agrarias unidas en el esfuerzo de hacer que los europeos acepten los organismos manipulados genéticamente. Esta lucha fue tan importante que provocó un importante debate en el gabinete de los Estados Unidos que finalmente arbitró el presidente Bush. El resultado fue la demanda impuesta por los Estados Unidos contra Europa ante el órgano de solución de diferencias de la OMC para que ésta abriera estos mercados en potencia. Los estadounidenses afirman que pierden al menos $300 millones al año en ventas de exportación de alimentos genéticamente modificados. Dadas las normas de la OMC, es probable que ganen. Algunas empresas de relaciones públicas transnacionales como Hill & Knowlton o Burson Marsteller están especializadas en campañas mundiales de relaciones públicas antiverdes. Burson Marsteller también tiene un contrato para promocionar los cultivos genéticamente manipulados. Cuando se estaba negociando el AGCS entre 1986 y 1994, los europeos no tenían ninguna equivalente a la coalición de industrias de servicios estadounidenses, por lo que, para no dejar a las transnacionales europeas en tan lamentable situación, sin un canal para expresar sus necesidades, el comisario de Comercio Europeo, Sir Leon Brittan, con la ayuda del presidente de Barclays Bank, creó el Foro Europeo de Servicios. En la actualidad, el foro tiene más de 80 miembros y acceso privilegiado a la comisión. Otra fuente esclarecedora para los aficionados a los grupos de presión empresariales es la Cámara Internacional de Comercio, cuya jefa, María Líbanos Kataoui, fue uno de los pilares de Davos. La CIC proclama que es la voz de las empresas mundiales que defienden la economía global como fuerza para el crecimiento económico, la creación de empleo y la prosperidad. Sigue sin decir que el libre comercio tiene categoría de ícono en la CIC. Lo menos que cabe decir es que la CIC y el entonces comisario de Comercio Brittan estaban de acuerdo en lo que se refiere al libre comercio. Tan perfecta era la entente cordiale que es imposible saber quién copiaba a quién. Los documentos que anunciaban la postura europea en la OMC, procedentes de la Comisión, y las declaraciones de objetivos de la comunidad empresarial, procedentes de la CIC, tienen un parecido asombroso. No solo abordan los mismos temas en el mismo orden, sino que lo hacen con un lenguaje idéntico, incluyendo párrafos seguidos sobre la liberalización de la agricultura europea, las patentes sobre la vida o el comercio de servicios. Otro grupo de presión internacional de las empresas transnacionales que trabaja por una mayor liberalización del comercio es el Diálogo Empresarial Transatlántico, DETA, integrado por industriales de ambas orillas del Atlántico. El DETA ha aportado una nueva palabra al lenguaje, los entregables, conocidos también como la lista de artículos que las empresas esperan que entreguen los gobiernos. Al igual que la Cámara Internacional de Comercio, el DETA formula detalladas recomendaciones a los negociadores sobre comercio en relación con los acuerdos que se están debatiendo en la OMS. Celebra una gran conferencia anual, alternando ciudades de los Estados Unidos y Europa, a la que invita a importantes personalidades políticas. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Pascal Lamy, fue el principal invitado político de la reunión del DETA de Berlín, celebrada un mes antes de la reunión ministerial de la OMC de Seattle, y también fue el orador destacado de la Conferencia de Chicago del año 2002. En cuanto se fundó, en 1995, el DETA creó grupos de expertos. En la actualidad hay alrededor de 16 sobre temas tan diversos como el espacio aéreo, las biotecnologías,
los productos químicos, el cambio climático o la tributación. Las empresas afectadas se reúnen para decidir en común unas normas armonizadas para todos sus productos, desde maquinaria agrícola pesada hasta barcos de vela. El lema de DETA es aprobado por el DETA. ¿Por quién va a ser? Una vez aceptado en todas partes, se supone que los gobiernos ratificarán las listas de entregables. El DETA concebió este método hecho a medida para evitar una costosa regulación y permitir que los mismos productos se vendan a ambos lados del Atlántico sin más preguntas ni restricciones. Esto no es un asunto pequeño, pues el comercio entre los Estados Unidos y Europa representan alrededor de $4 billones al año. A nadie, al menos a ningún funcionario, parece importarle los esfuerzos concertados y en general exitosos de los grupos de presión de las transnacionales para ser oídos por los negociadores o participar en sus actividades. Esto no es sorprendente, pues las empresas transnacionales son la prioridad de estos funcionarios, que hacen todo lo que pueden para incorporar la lista de deseos de las empresas en su postura negociadora. Incluso las Naciones Unidas se han subido al carro de los grupos de presión, un duro golpe para quienes decíamos, bueno, A, B y C están podridos, pero al menos tenemos todavía a las Naciones Unidas. Bueno, amigos, la ONU ya no es neutral. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, con la ayuda de Helmut Mauscher, entonces presidente del Consejo de Administraciones de Nestlé y también presidente de la Cámara Internacional de Comercio, empezaron a tramar un plan común en el Diálogo Empresarial de Ginebra de 1998. Este primer paso hizo que algunos irrespetuosos llamaran al secretario general Nescofi. En cualquier caso, el secretario general aportó a este diálogo funcionarios de alto rango de organismos de la ONU, mientras Mauscher seleccionó a los mandamases de las empresas, todos los cuales se reunieron bajo los auspicios y con la bendición de la Secretaría de la ONU. Este diálogo fue solo el preludio. En el Foro Económico Mundial de Davos, celebrado en enero de 1999, Annan lanzó un grandilocuente llamamiento a las transnacionales para que se unieran al Pacto Mundial, que se suponía que uniría a las empresas y la ONU en la búsqueda del desarrollo. Para ser miembro del Pacto Mundial, lo único que tiene que hacer una empresa es suscribir 9 principios relativos a los derechos laborales o sociales y al medio ambiente. El Pacto Mundial es mitad grupo de presión y mitad lavandería para blanquear reputaciones de empresas. Lamentablemente para la ONU, uno de los líderes empresariales que escogió para dirigir el programa, un sueco supuestamente más limpio que limpio, se vio obligado a dimitir en circunstancias poco claras cuando resultó que había estafado a su empresa unos millones de dólares en su plan de pensiones. La ONU reconoce que no tiene capacidad para vigilar la conducta general de las empresas que se unen al Pacto Mundial. Sin embargo, estas pueden cubrirse con la bandera de la ONU. El Pacto Mundial sufrió un revés cuando el ejecutivo sueco se vio obligado a dimitir en circunstancias poco claras cuando resultó que había estafado a su empresa con unos millones de dólares para su pensión. En conjunto, parece que el acuerdo beneficia más a las empresas que a la ONU. El curioso caso de Nestlé es instructivo. La Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil, IBFAN, lucha contra Nestlé desde hace 3 décadas porque ésta disuade de la alimentación con leche materna para promover la leche en polvo Nestlé. Estas prácticas han tenido por consecuencia catástrofes de salud infantil en el sur, agua contaminada, exceso de dilución, biberones sin esterilizar, etc. Un famoso pleito por difamación iniciado por la empresa a finales de los años 70 giró en torno a la acusación de que Nestlé mataba bebés. En el año 2000, la IBFAN escribió al director del Pacto Mundial para preguntar si era cierto, como decían los rumores, que Nestlé iba a unirse al mismo. El director dijo que no, 1000 veces no. En el año 2002 resulta que Nestlé era miembro de la IBFAN. Desea saber por qué. Hay que complacer a Helmut Mauscher.
Pero, ¿Nescoffy? La última moda en los círculos empresariales es un concepto llamado responsabilidad social de las empresas. Se celebran decenas de conferencias sobre este tema. Yo misma he asistido a un par de ellas, y la pila de publicaciones crece cada mes. Aunque muchas empresas tienen todo el interés en manipular, especialmente las que tienen marcas valiosas que proteger, aunque algunas están haciendo sin duda un esfuerzo real para ser buenos ciudadanos empresariales. Yo sigo afirmando que la responsabilidad social de las empresas equivale en realidad a autorregulación empresarial. El DETA es un buen ejemplo. Define sus propias reglas, las principal de las cuales es prohibido el paso a los gobiernos, salvo para entregar entregables. La meta no es solo mantener a los gobiernos fuera, sino también contrarrestar la creciente demanda, en la que el movimiento por la justicia global es una voz crucial de una regulación empresarial internacional. Presionan de forma preventiva contra cualquier paso en esa dirección. Cuando en una conferencia sobre responsabilidad social de las empresas los representantes de estas acaban de dedicar 2 horas a aburrirle con testimonios de sus virtudes y por fin tiene usted la oportunidad de decidir. ¿No es la primera obligación de un buen ciudadano empresarial pagar su justa parte de los impuestos? Se quedan consternados porque alguien haya podido plantear un tema tan desagradable. En una de estas funciones celebrada en Austria, un enérgico contable fiscal de la misma tribuna me explicó, como si fuera una niña pequeña no muy inteligente, que su tarea era evitar impuestos a sus clientes, y que la mayoría de las leyes tributarias lo permitían si se sabía qué tesoros estaban escondidos en sus varios centenares de páginas. Los periódicos estadounidenses publican a veces reportajes sobre destacadas y lucrativas empresas que no han pagado ni un solo impuesto en varios años. Algunas de ellas incluso han recibido subvenciones oficiales. Un inspector de Hacienda al que conozco en Francia dice que, ante las intrincadas estructuras empresariales y las inversiones entrecruzadas, su administración no tiene personal suficiente para seguir adelante. El director de una importante transnacional extranjera en Francia, al que la administración pidió explicaciones, no sabía realmente cuántas afiliadas tenían exactamente su empresa solo en Francia. ¿La conclusión? Pagan algo, pero pagan lo que ellas deciden, dice mi amigo. Las fortunas privadas que cuentan con abogados y banqueros sagaces también pagan proporcionalmente poco, lo que hace que el resto paguemos más. Hay muchos otros grupos de presión que merecen la atención. Algunos son directamente organizaciones de empleadores, como el MEDEF en Francia, UNICE a nivel europeo, Keidanren en Japón, o la Asociación Nacional de Fabricantes de los Estados Unidos. Otros están especializados, como el Consejo Estadounidense para los Negocios Internacionales, Comercio, o el Consejo Mundial de Empresas por el Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente. Pero todos se dedican no solo a conseguir lo que quieren para sus miembros, sino también a impedir interferencias en lo que consideran sus feudos. Créanos, somos responsables. Podemos gestionar sus asuntos nosotros solos. Las interferencias de los ciudadanos y de los gobiernos no son bienvenidas. El Foro Económico Mundial de Davos. Todos conocen el Foro Económico Mundial por el nombre del lugar donde se celebra, la estación de esquí suiza y escenario de la montaña mágica de Thomas Mann. Davos, durante los días de enero en que se reúnen, se parece más a la montaña del dinero. Presidente de los consejos de administración de las principales empresas, magos de las finanzas, altos cargos gubernamentales y lumbreras de organizaciones internacionales se codean con un puñado de sindicalistas, estrellas de las ONG y algún que otro miembro del clero. Davos es como una especie de triunfo de una anfitriona de la alta sociedad. No se decide nada realmente, pero están los contactos, las tarjetas de visitas que reúnes, el mero hecho de estar ahí. Yo voy porque tú vas, y tú vas porque esperas conocer a X, que estará ahí porque estuvo el año pasado y conoció a Z. Se hacen una idea. Cuesta mucho asistir a las reuniones de Davos y ser miembro del Foro Económico Mundial, por lo que también se puede presumir de eso. Davos es sin duda
parte del proceso de creación de consenso de la opinión ortodoxa, pero nunca prevé nada, y personalmente creo que está cayendo gradualmente en el declive y la irrelevancia. No ocurre lo mismo con el grupo de Bilderberg, que es realmente exclusivo. No hay publicaciones, no hay publicidad, no hay filtraciones, y los principales autores de decisiones de las empresas y de los gobiernos van porque pueden hablar entre ellos con absoluta franqueza. En Davos, pagas para ver y ser visto. En Bilderberg, vas a escuchar sin ser visto, dice un participante. Otro observa, en inglés, por supuesto, que es muy blanco, muy wasp. Los latinos no son buenos para este tipo de cosas. En parte gracias al Foro Económico Mundial, el Movimiento por la Justicia Social decidió que necesitaba un foro social mundial al mismo tiempo, así que al menos desde nuestro punto de vista, Davos habrá servido para algo útil. El movimiento ciudadano asigna a estos actores públicos y privados un papel diferente que examinaremos a continuación, el de adversario.